Estoy con el doctor Alfredo Vallarino y vamos a hablar sobre las sanciones penales por porte ilícito de armas de fuego. Una cosa que yo en realidad no tengo mucho conocimiento y que hoy vamos a educar a la población al respecto de cómo son ese tipo de leyes en Panamá. Porque yo siempre he leído, mire qué curioso es la vida, siempre he leído más acerca de esto en Estados Unidos y las regulaciones que las que hay en mi país. Entonces hablemos un poquito de cómo son esas regulaciones. Bienvenido. Bueno, ante todo, buenos días. Las regulaciones en Panamá, de hecho, son muy severas desde hace unos años para acá. Estados Unidos es incluso más permisivo en cuanto al uso de armas, pero nosotros tenemos que entender que en Panamá el arma de fuego nadie puede tenerla si no tiene un permiso expedido por la Dirección General, por la Dirección de Investigación Judicial. Tiene que solicitarlo ante la DIJ. Tiene que cumplir una serie de requisitos y esperar a que se otorgue ese permiso para poder hacer porte del arma. Okay. No hacerlo involucra sanciones penales. Hay una diferencia entre aquellas personas, por ejemplo, que tienen su arma con permiso vencido. Ese es un tipo de sanción, porque la persona tiene su permiso, cumplió con los requisitos, pero bueno, se le venció el permiso. Pero incluso eso hoy día es sancionado con multa de una manera muy fuerte por la Dirección de Seguridad Institucional del Ministerio de Seguridad Pública. Lo que sí tenemos que estar claro es que después de esas situaciones que pudieran ser administrativas y situaciones que se dan porque, por ejemplo, aquí la gente piensa que por tener un permiso de armas puede llevar su arma a cualquier lado. A donde quiera, eso venía a mi mente, porque he escuchado a mucha gente que dice, yo te la tengo en el carro, por cualquier cosa. Sí, entonces, por ejemplo, hay ciertos lugares como los centros comerciales, como los establecimientos privados, lo que es la propia propiedad privada, en donde personas, por más que tengan permiso de arma, no pueden entrar con el arma si no tienen permiso de la persona o del administrador, en este caso de la plaza pública o del comercio en particular, y eso es algo muy importante que la gente tiene que saber porque no pueden portar el arma donde quieren. Ahora, fuera de estos supuestos, entonces ya entramos en lo que es la esfera criminal. Ya tener un arma sin permiso pasa a ser un delito para la persona que está portando y posee el arma. Sin embargo, también, si una persona tenía permiso y se la dio a esta otra persona para que la portara, también pasa a ser un delito para aquella persona que tenía el arma. Para ambos. Y la prestó, ¿verdad? Okay. Eso está pasando mucho, por ejemplo, entre matrimonios, ¿verdad? Que yo agarro y le digo, no, yo le presto el arma a esta persona, entre trabajador y empresario, en donde de repente le dicen, no, yo quiero que tú cuides aquí en el área y ten aquí la pistola, pues eso ya entraría en un aspecto donde puede ser penado. Adolescentes, ¿qué pasa? Sí. ¿La ley es igual cuando un menor de edad lleva consigo un arma sin permiso o se maneja de forma diferente? No, es igual, se mantiene, ya hoy en día es un delito también aplicable al menor de edad. Por supuesto, es posible que las sanciones sean un poco menores que los adultos, pero para un adulto hoy día una sanción de portar un arma ilegal, lo que antes era una sanción de 1 a 2 años y que normalmente terminaba en un multa y no generaba una detención, hoy en día están enfrentando penas de 8 años de prisión a 10 años de prisión. Y si el arma termina siendo, por ejemplo, teniendo la serie borrada, o si son más de 5 armas lo que se encuentran, o tenemos, por ejemplo, situaciones de armas prohibidas, entonces esa sanción pasa de 10 a 12 años de prisión. O sea, es una sanción realmente severa. Y además que es bastante rápida porque no hay mucho que discutir probatoriamente. Es decir, te la agarraron encima y listo. Y no vas a tener muchos elementos que utilizar ante la autoridad. Sí, hay que entender también que hay una serie de armas que no son permitidas. Es decir, eso no se puede tener ni con permiso ni absolutamente nada. No hay opción. Por ejemplo, las armas de guerra, las armas de tiro repetitivo, las armas de gran poder que están debidamente consignadas. La gente no puede tener una UCI, no puede tener una AK-47, no puede tener un M16, no puede tener un AR-15. Esas son armas que los civiles le está completamente vedadas de tener. No pueden tener artefactos explosivos, no pueden tener granadas, no pueden tener... Se exceptúa de estos casos, por ejemplo, las constructoras que por razones especiales y bajo situaciones muy específicas se les permite, por ejemplo, manejar dinamita o cuestiones de eso porque tienen que hacer determinada obra. Pero eso bajo unos controles muy fuertes de las autoridades, del Ministerio de Seguridad, los bomberos y una serie de instituciones que entran en toda esta dinámica. Lo cierto es que si algo que debemos avisar es que antes varios de estos delitos, hace unos años,
agarraban a una persona sin permiso y podía terminar yendo a la gobernación y pagando una multa. Pero a raíz de modificaciones que se hicieron en el Código Penal, eso hoy día pasa a ser una sanción de carácter penal, tiene una sanción bien alta en relación a lo que pudiera ser y no requiere que se demuestren más elementos. Es decir, no es que tienen que probar que la persona tenía el arma para ir a cometer un robo. Okay. No, ya. Ya, apenas se encuentran ahí automáticamente. Arma y con el arma basta. Yo tengo una pregunta realmente que no va con las sanciones del porte ilícito. No. Yo Sí. quiero ¿Qué pasa? saber algo del porte legal. Sí. Porque he escuchado muchas historias de terror con una persona que tiene sus permisos, le intentan robar o entran a su casa o entran a su auto y obviamente está dentro de su propiedad privada, dispara el arma, puede llevar a la muerte o puede lesionar a la persona, pero ya es un caso muy, muy fuerte para la persona que porta el arma porque se abre un caso y este caso es algo difícil para la persona, ¿no? Y he escuchado hasta casos donde se ha comprobado supuestamente de que no fue en defensa propia, pero estaba dentro de su Sí. casa y demás. ¿Cómo es este tema? A ver, es que para empezar, cualquier tema que involucre que haya muerto alguien, sea en las condiciones en que se alegue que se dé, tiene que investigarse para poder determinar que se dio puede en llevar esas una, condiciones. ahí te quiero preguntar algo detenidamente. ¿Puede llevar a una detención preventiva de la persona? Sí puede llevarlo, correcto, sí puede llevarlo. Todo depende en las circunstancias en que se da y cómo se den las alegaciones y las primeras evidencias, pero en efecto puede llevarlo a una detención provisional. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé legítima defensa? Ok. No porque a mí me robaron un celular, Yo voy a disparar. yo puedo meterle un disparo a la persona. Claro. ¿Ok? La legítima defensa involucra que algo realmente grave, tipo mi vida, mi seguridad física o la seguridad de una persona que yo estoy protegiendo, está en peligro en el momento. Y que la única capacidad que yo tengo de repeler esa agresión viene siendo mediante el uso de igual fuerza o una fuerza razonada para repeler eso. Yo te quiero decir, por ejemplo, si yo tengo una persona que está en un carro y me está gritando del otro lado y me está sacando un cuchillo, ¿verdad? Y yo vengo y le meto 2 tiros, a mí me van a meter por homicidio. Ok. Porque yo pude darme la vuelta e irme. Eso no representaba Comprendo, para no mí era un una peligro. situación, no era un Pero peligro si Máximo, esa real. total. persona lo encuentras dentro de tu garaje, dentro de tu auto y te está amenazando con un cuchillo, Claro, entonces si yo en ese momento yo reacciono dentro de mi casa, de hecho la ley dentro del domicilio establece una presunción a favor del dueño de la residencia o del residente en la vivienda. Es decir, ahí más bien se va a invertir la carga de la prueba, van a tener que decir que yo actúe de manera muy dolosa para poder hacer, porque se va a presumir que yo actúe de manera correcta. perdóname, yo. No, tranquilo, yo. Es que esa, no hay esa la tengo problema. muy Lo que quiero porque preguntar a lo mejor es súper básico, tranquilo. perdóname, lo que quiero saber es que tú fue precisamente con un vecino al cual le ocurrió esto. El señor no tenía, el que entró a hurtar a su casa o a robar, dicho sea de paso, no tenía un arma, no portaba un arma, pero en ese momento de la madrugada tú te encuentras con una persona que te duplica del tamaño, Claro, están se tus sintió hijos, amenazado, ¿no? está tu familia y disparó el arma. Y fue un proceso bastante doloroso. En este caso, si el señor que está dentro de tu casa, dentro de tu propiedad, no porta un arma, pero si el tipo es 2 veces mi tamaño, para mí es una amenaza. Lo usó como en defensa propia. Va a depender muchísimo de las circunstancias. Y de nuevo te hago la explicación, por ejemplo, si la persona estuviese con un cuchillo a 20 metros mío, ¿verdad? Incluso si la persona está sin arma, pero está lo suficiente cerca mío para irme a pelear el arma o hay una circunstancia que pueda darse. Entonces se pueden dar alegaciones en el sentido de que yo estoy defendiendo mi vida, que al final de cuentas es lo que yo tengo que probar para activar lo que es la legítima defensa. Ahora, si está dentro de mi casa y la persona está a 20 metros mío y va corriendo, pues no se justifica que yo le meta un tiro, aunque haya estado dentro de mi casa. Ok. Entonces, la manera en que la persona declara aquí y declaran los testigos es muy importante y es lo que va a hacer variar las circunstancias. Si la persona está a 20 metros y está parada y no estaba haciendo nada y yo le disparé, ¿ve? También voy a estar enfrentando una ¿Y situación de podría homicidio. esa persona entablar una demanda en contra mía entonces? Por supuesto que sí, una demanda Mira y una qué delicado es. una demanda Sí, y una querella penal. Entonces hay que entender que la legítima defensa involucra que yo razonablemente puedo demostrar de que mi vida, mi integridad personal o la de mis hijos o alguien que estuviese en cualquier lugar, no solamente en mi casa,
en efecto está siendo amenazada esa integridad o esa vida. Para que reaccione yo de esa forma. Para que yo reaccione de esa forma. Y también tiene que ser de alguna manera consecuente con el tipo de agresión que yo recibo. No puede ser que porque a mí alguna persona me pega un puñete, yo saco el arma y le meto un tiro. Claro que no. No puede ser que una persona porque me bloqueó en el carro y le pegó a la tapa de mi carro, yo me bajé y le metí un tiro con la pistola. De hecho, el solo hecho de sacar el arma en un lugar público ya pasa a ser sancionable. Bueno. Porque para empezar, al particular no se le permite el uso de la pistola como la policía, así como los vaqueros. El particular tiene el uso del permiso de armas es para porte oculto. Es decir, la persona debe portarla oculta el arma. Se da ya para finalizar, porque me interesaba hacer esta pregunta, ¿se niegan algún tipo de permiso si uno no cumple con los requisitos? ¿Se dan esos casos o se da el permiso a todo el mundo? Deben darse una serie de requisitos para poder otorgar el permiso, que no haya antecedentes, a pruebas antidoping, pruebas psicológicas. Pero fíjate que lo que me dice ha sido una recomendación que nosotros hemos hecho. La persona, por ejemplo, no tiene un conocimiento legal del uso del arma y debería haber un curso legal para que las personas pudieran saber en qué momento pueden sacarla. Un arma y tengo que saber. Sí, porque tú me has plantado un escenario y me has plantado un escenario que ha sido real. Hemos visto repetidas ocasiones en las redes sociales donde un taxista se baja, bloquea otro auto y le pega la tapa. Agresiones. Y en ese momento yo te lo digo, yo hasta ese momento yo pensaba, si este tipo tenía un arma, era para mí. Puedes usarla, para mí, pero ahora me dices tú que legalmente no lo es. Porque la verdad es que me estás agrediendo físicamente, no me estás dejando pasar. Claro. Yo no me voy a bajar a ver si es que él tiene un puñal adentro. Claro, yo no me voy a bajar sin nada, la verdad. Si tiene un arma de fuego y hay una amenaza, por supuesto que sí puede usarla. Ojo, no, pero si la persona tiene un cuchillo, por ejemplo, y la persona está lejos de mí y está tanganeando mi cuerpo, yo no tengo por qué ir a meterle un disparo a esa persona. No, igual, y si usted pasa por eso, tiene que llamar de forma inmediata a las policías. Claro, porque no es lejano oeste, pero ojo, si con ese mismo cuchillo se me trata de acercar y ya me puede causar un problema y yo no tengo otra forma de repelerlo, entonces sí, obviamente disparar puede sacar. ¿El permiso lo tiene que portar siempre sí o sí? Siempre debe portarlo, claro que sí. No hay opción, porque imagínate que pase un caso como este y llega la policía y su permiso. No es que la persona la van a sancionar específicamente porque no portaba el permiso, pero sí se lo van a llevar de una vez detenido hasta que aparezca el permiso, ¿no? Entonces mejor que lo porten, ¿no? Y como usted decía, que se implemente entonces un curso, porque le estoy dando un lugar donde la gente pueda tener conocimiento. Hay dos requisitos que yo siento que la DIJ debería implementar antes de darle un permiso a una persona. Y más que estar negando permiso y más que estar haciendo esto, pues debería abrir los espacios, pero la persona, en materia práctica tiene que saberlo usar. Y aquí no se está pasando realmente por ver la capacidad que la persona físicamente tiene de atinar y de disparar de manera correcta. Y lo segundo es un tema de carácter jurídico, en donde la gente sepa en qué momento yo estoy autorizado para usarla, para sacarla, donde no debo portarla, que yo no debo entrar con armas en bancos, que yo no debo entrar en centros comerciales con armas. Todos esos escenarios que yo no debo prestar mi arma a terceros, pasa con hasta con agencias de seguridad, pasa aquí que los señores no están anotados para estar registrados, para estar haciendo uso de ciertas armas de las agencias de seguridad, y aquí agarran y le dicen, tú empiezas a trabajar hoy, coge aquí está el arma y vete a cuidar. Fatal. De 12 a 12. Y uno lo no, porque resulta ser que después detona esa arma y él se va a llevar toda la... No solo que la detone. No solo que la detone, si le hacen, si lo exhiben nada más y le dicen así, permiso, deme su permiso de armas, y no lo tiene, se lo van a llevar preso a la gente de seguridad. Increíble. Hay que prestar atención en este tema. Es un tema bastante Nuestro abierto. Abogado Alfredo Vallarino. Y yo creo que es muy bueno capacitar a las personas y educar en ámbito legal, la verdad, antes de darle un arma, Gracias porque por todos tenemos muchas dudas. Gracias, licenciado.